La IA. Fíjate que ahí dice IA, read IA meeting, ¿no? O sea, eso que está grabando son las notas. Ahí en la teoría debería haber empezado a grabar, pero no dijo nada. Ahí ya está. Ahora está grabando la teoría. A ver, voy a poner. Viste, yo no quiero decir que hable tal, no, no. Con total libertad y voy a hacer todo lo contrario a eso. Por los que quieran mencionar algún tema o hacer alguna pregunta, es genial. Yo, por ejemplo, les quiero reforzar un primer tema que es de retención de ganancias de cuarta categoría, es que no sé cómo andáramos con cuarta, bien más o menos, las caras, Cintia, bien, Leonel más o menos me parece, no está ahí, no sé, Lourdes, nada, cara de póker, no sé qué tiene Lourdes, miente bien al truco seguramente. Bueno, algunos los veo, Leonel, bien o mal, te veo más o menos, así o así. Abro el micrófono si quieren. Hola, sí, se me escucha medio complicado con este No, auricular. te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bien. No, yo escucho medio complicado. Bueno, Ah, vamos a Sí. hablar más alto. Eh, eh, eh. Bueno, díganme algo de cuarta, si no por el chat, como quieran. Bien, más o menos, comento la última actualización. ¿Hay alguna pregunta o que me digan Joana Flojita, Valeria, Ailén, Lorena? Bueno, muy bien. Yo escuchando lo que ustedes me propongan. En julio se actualizaron las tablas de cuarta categoría. ¿Qué tablas se actualizaron? Deducciones personales del artículo 30 y con eso se autoajustan algunos topes de las deducciones generales, como alquileres o servicio doméstico, y se ajustan las tablas de alícuotas. Ese ajuste es medio raro. Para el que sabe poco, hay que tener la tabla acumulada de julio en adelante. Pero para el que entiende un poco más y me quiere preguntar para saber por qué la anual de julio no es igual a la anual de la liquidación anual de abril 2026, el tema es el siguiente. Desde el año pasado que el sistema de ajustes de deducciones personales con sus deducciones generales que se combinan y la tabla de alícuotas del artículo 94 se ajusta en enero y en julio de cada año. Es un método de acumulación. La de enero es la número 1, del mes 1. Ahora, la de julio es la del mes 7. ¿Y qué pasa con eso? Se ajusta por IPC, por inflación, y solo la porción mensual se ajusta a partir de julio. En el acumulado tendremos 6 periodos históricos más el de julio inflado. Y en agosto, los 6 periodos de enero a junio históricos más julio y agosto inflados. O sea que no es como retroactivo de que todo se infla, solo se infla el mes en curso. Esto me trae como un híbrido que se soluciona con la liquidación anual de abril 2026, donde recalculo 2025. Y ahí sí tendré, por lógica, una tabla completa que refleja los 12 meses del 2025, todos inflados como el mes de julio. No sé si me entienden, vale pregunta, vale comentario o alguna situación que se nos ocurra. Entonces, yo cuando tenga que liquidar a partir de julio, las deducciones personales y la tabla de alícuota, le hago caso a lo que dice AFIP, o si quieren me la piden a mí, que es la tabla acumulada, pero no la tabla acumulada que se publicó en enero, donde la porción 1 de enero, la porción 1 más 2 de febrero acumulado y así sucesivamente, miran al mes de enero. En cambio, ahora es 6 meses históricos más julio inflado más agosto inflado. Cintia. Perdón, tenía el micrófono bajo, no sé si se escucha bien. Ahora sí, se escucha bien. Eh, a mí en lo personal yo liquido muchísima ganancia y
En la práctica a mí me cambió mucho la liquidación porque el fuerte que tengo es transporte de larga distancia. Ujú. Entonces en ellos hubo un cambio muy grande, pero bueno, no quiero irme de esa parte, sino en lo que vos estás diciendo. Claro, esa interpretación que vos haces es la misma que yo hice durante, creo que, no sé si fue el año pasado, pero el anterior que tuvimos 3 cortes, me parece que Claro. estamos 2023, me parece que hacíamos 3 cortes, más allá de esas escalas. Junio, septiembre y hasta diciembre. Claro, y aparte viste que teníamos las deducciones personalísimas, esas que caíamos ni hablar. Deducción especial incrementada. Uf, claro que sí. Exactamente. Bien, Pero bueno, a mí me pasó eso. Yo tomé como un criterio pensando en que era más beneficioso para el colaborador de la empresa tomar así tal cual como decía, en la anual, cerrarlo. Pero no me animé, o sea, me pareció por prudencia no inflarlo cuando hacían los cambios porque si no me iba dando de volver, ¿viste? Y era un lío para la empresa. Más allá de que el anual también me da de volver, claro. si no pasa nada, o sea, si las deducciones fueron la misma y todo. Es probable que el anual también da de devolver, claro que sí. ¿Por qué? Claro, Porque claro, claro. aumentan. Pero bueno, y por ahí me llegué a encontrar con planteos de parte de los empleadores que me decía, che, sí, pero escúchame, se le desvaloriza el dinero al trabajador. Bueno, sí, pero eh, no sé, es como un criterio muy difícil de aplicar eso en la práctica más que nada, más cuando Súper. Igual, al fin y al cabo, el anual correctamente hecho es la verdad. Y si hay que descontarlo, devolverle, por suerte lo ajustamos en abril, pero claro, cada periodo debería llevar, entonces aprovecho para compartirles, les voy a compartir en mi Chrome, donde acá ven, y esto me lo piden y se los envío, como sea, después, o a Cecilia se lo piden. Acá tengo en el sitio de Arca y arriba la URL todavía dice AFIP, ¿no es cierto? Fíjense que para el periodo 2025 tengo deducciones del primer tramo, que es enero a junio, deducciones del segundo tramo, que es julio a diciembre, acá lo dice en el costadito, y liquidación anual. Entonces, cuando este es periodo julio a diciembre, que en verdad si lo abrimos está de enero a diciembre, pero julio a diciembre, este diciembre acumulado no es igual a este diciembre acumulado. ¿Por qué? Porque la liquidación del segundo semestre, que es a partir de julio, recuerden percibido, tiene la inflada de un mes solo en el segundo semestre. En cambio, la liquidación anual, yo ya lo probé, tiene los 12 meses con la inflada individual de julio en cada mes. ¿Se entiende? Entonces, uno se marea. Yo he recibido, pero muchísimas consultas. En un momento iba a hacer como un pequeño video, así lo dejaba y el que me preguntaba, digo, mira, no es que soy vago, andate al video que lo hice con esmero, está ahí en algún lado de mis redes y te soluciono la respuesta, porque me preguntaban por qué si tengo la segunda opción, la segunda viñeta, que es julio y diciembre, y está diciembre acumulado, no tomo ese para el anual, porque esa, a ver si la abrimos y se ve, ahí se está viendo, me imagino, acá tengo, fíjense que tengo el importe a partir de enero. Claro que sí, lo ve Lionel, es a partir de enero, pero enero es 326, febrero es 326 por 2, marzo es 326 por 3, sigo. Abril, mayo y junio es 326.000 por 4, 5 y 6, pero julio no va a ser 326.000 por 7, será la sumatoria anterior más un mes inflado individual, un mes inflado por la inflación que se impartió en este momento, que no la sé ni me acuerdo, ¿ok? Y ahí sí tengo diciembre. Fíjense que el último tramo es diciembre, o sea, la ganancia no imponible de 4.211.000 serán
los 6 meses históricos sumados, más los 6 meses ajustados por inflación del segundo semestre. ¿Ok? Ahora, fíjense, si yo abro la anual me da solamente una anual y no me da 4.211.000. La anual que están viendo ahora, Cintia, vos coincidís conmigo, me da 4.507.000. Eso quiere decir un beneficio para el empleado en un ajuste de devolución en abril, ¿no es cierto? Y está bien. Uno dice, pero ¿qué? ¿Me liquidás mal y me estás sacando plata? Entonces pierdo dinero, que me sacás plata, la ponés en estado y la recupero nominalmente en abril. Y no, lo que pasa es que así es el sistema. Para no generar un ajuste muy fuerte en julio, ni lo toman. Es más, lo podrían haber prorrateado de julio y diciembre con un incremental y que quede perfecto, pero no. Decidieron a partir de julio mantener frisado los primeros 6 meses sumados y agregarle la porción individual incrementada de julio solamente para los periodos del segundo semestre, ¿se entiende? Fíjense que por último abro el primer semestre. Este es primer semestre, donde, si se fijan en el mensual, es 326.000. Esta es la tabla de enero, pero miren lo que quiero hacer yo, que yo ya lo hice, ¿no? La de julio acumulada, acá está julio, es 326.000 por 7, pero en la del segundo semestre tengo la de julio, no da ese valor, ¿no es cierto? No da 2.200.000, da 2.300.000. ¿Por qué? Porque en la de julio tenemos el primer semestre más el mes de julio inflado. Los mareé mucho, no los mareé, Leonel está fumando o anotando todo. Ojo, ¿eh? ¿Se entiende? Es importante porque me van a preguntar a mí como liquidador qué tabla apliqué. Y yo tengo que tener bien claro cuál es mi tabla de aplicación por el principio percibido y qué va a pasar en abril cuando yo tenga un ajuste que solo por esto revierte. Ahora, solo por esto revierte, ojo, porque el ajuste del SAC, si yo lo hago con la opción B del anexo 2 del apartado C, el ajuste del SAC lo hago en abril también. Y la única opción de cambio es que incremente la remuneración en abril y entonces tenga más a favor de Arca para retener más. Pero desde este punto de vista tengo menos. Entonces, si uno es prolijito y no hay novedades a partir de enero, habrían dos ajustes. El de SAC aumentando remuneraciones, que es mayor retención de ajuste en abril, y el de la aplicación de esta tabla de deducciones y de alícuotas para la liquidación anual que beneficia al empleado generando una devolución. Valen preguntas más fáciles, ¿eh? Cintia hizo una pregunta que, bueno, maneja el tema, pero acá presentes podemos hablar un poco de todo del mundo de los recursos humanos. Y vale que le pregunten algo simple, una tontería, algo básico y está súper bien. Muy bien. Bueno, ahí está Lorena. Lorena no es mi área. Ya me imagino, Lore, vos seguramente con los números, como los abogados, ¿no? Que a veces doy charlas para abogados y les sigo a decir el 10% y ya no empecemos con problemas. Me dicen, yo no, el 10% de 1.000.000, no me lo saben sacar. Buenas noches para todos. Sí, totalmente, Álvaro. Pero bueno, igualmente me encanta la propuesta, así que acá estoy acompañando y además siempre sirve tener un poquito de conocimiento de todo. Así que los acompaño. Gracias. Me parece genial tu comentario. Yo diría que todas las áreas blandas, como la Ujú. licenciatura en relación al trabajo, recursos humanos, abogacía y psicología, deberían tener como un curso básico de matemática de payroll, haciendo una liquidación básica, un cálculo de las sectas, una vacación, si querés, básica, para entrar en dinámica, porque te preguntan y después vienen los problemas de las empresas, porque a mí me llaman no mucho, muchísimo para darle charla a los empleados de Siladí, de vacaciones, de aguinaldo, de hasta horas extras, porque vienen a hacer una pregunta
y te atiende una licenciada genial, como Lorena, como Cintia, como Leonel, y se ve la duda, ¿no es cierto? Porque a veces hasta ni saben bien qué contestar, y no está mal, porque no lo sabés, quizás no sos técnico numérico, queda claro. Además, hasta hay contadores que se equivocan y yo no quiero pecar de bueno, digo, nos podemos equivocar todos. Cuando el empleado nota eso, surge el miedo, ¿no es cierto? Me estarán liquidando mal, se equivocan, cobro menos, problema, y empiezan las consultas. A mí también, por conocidos, por alumnos de curso, me hacen preguntas de su empresa, donde me dicen, mira, en mi empresa me dijeron esto, claro, quiere decir que tienen dudas. Entonces está buenísimo tener mayor conocimiento. Obvio que uno no es especialista, ¿no? Hoy a la mañana tuve una charla que hacemos todos los miércoles a la mañana con un licenciado en economía que está viviendo en Valencia, y sacamos temas de empresas y de recursos humanos, y hoy se le ocurrió hablar un poco de selección. Y yo lo primero que dije, mirá que yo te opino, pero no soy especialista en selección. Yo estoy orientado a los números del contador, de los negocios, si hablemos de cuestiones, y opiné. Opiné de la rotación, de los KPI relacionados con evaluación de desempeño, con sanciones, con clima laboral, pero lo aclaré y después lo aclaré al final de vuelta. Y que recuerden, yo no soy especialista, estoy opinando nada más, y a veces le doy pie a un especialista, como Lorena, como Cecilia, etcétera, ¿no es cierto? Pero repito que está genial meternos en el mundo de las cosas de los empleados para entender un poquito más, y algunos profundizan mucho más, ¿no? Yo a veces hablo con abogados que saben un montón y otros que no, que están en la parte más teórica, ¿no? De la aplicación de la normativa, de los derechos, de las notificaciones, de los plazos, de los temas judiciales, ¿no es cierto? Etcétera. Bien, otro comentario. Muy bien. Otro comentario. Bueno, entonces, recordemos que nosotros en cuarta categoría, las deducciones personales se ajustan a partir de julio, me cambian la tabla, me cambian el método de ajuste de acumulación mensual, y también recordemos que la ganancia no imponible, que es el inciso A del famoso artículo 30, infiere sobre algunas deducciones generales, como alquileres, el alquiler general, como servicio doméstico y también como gastos educativos, que está muy utilizado el gasto educativo. Y esos conceptos, entonces, modifican su cálculo acumulativo a partir de julio. Tenemos que tener muy claras las tres tablas. Es más, yo diría que hoy en día ya la tabla de enero, digamos, no la miraría más, porque la tabla de julio respeta enero a junio, correcto, histórico, y tiene julio actualizado hasta diciembre, correcto. Y después tendría la liquidación anual para mi cálculo en abril 26, si no hay cambio, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que es interesante saberlo, que los empleados tienen hasta el 31 de marzo para cargar el CIDADIC y poder informar todos los datos del 2025, ¿no? Muy bien. Perfectísimo. Bueno, ahí estaba diciendo un poco los chats, a ver si hay algo importante. Este es primer punto fundamental para tener en cuenta. Tendríamos que, como parte operativa, definir en qué momento cortamos la información a recibir para el cálculo de la retención. ¿Por qué digo esto? Y porque el artículo 128 de la Ley de Contrato de Trabajo me dice que los sueldos los puedo pagar a fin de mes o hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Entonces, cuidado, porque es un tema más operativo. Acá también me gustaría escucharla a Cintia, que sé que está en el tema diario. Si yo voy a liquidarle el sueldo a Leonel, que él gana, pongamos 6 millones, así estamos bastante seguros que habría retención de ganancias, ¿no es cierto, Leonel? Y bueno, ¿cuándo le pienso pagar a Leonel? Si le pienso pagar el último día del mes, a la mañana, entonces no sé cuándo corto la oportunidad de Leonel de cargarme cosas del mes. ¿Se entiende, Leonel? ¿Se entiende todos?
O sea, habría que avisar a los empleados cuál es el último día que tienen para cargar información en CIRADIG relacionada con el cálculo de ganancias. Y yo los mantendría súper actualizados a los empleados con toda la información necesaria, salvo que en mi empresa todos estén abajo de 3 millones bruto, entonces no hay retención de ganancias. Bueno, igual recordemos que el pluriempleo sí sumariza, ¿no? Si tengo otro trabajo, Lionel en un lugar gana 2 millones y en otro 1 millón, estaría ya en zona de ganancias y debería informar el pluriempleo y las deducciones correspondientes. Eso está bueno que los empleados tengan información. También recordemos que el CIRADIG es obligatorio, aunque ganes 300.000 pesos en bruto. Ahora, no hay sanciones. Por lo menos no hay sanciones directas, ¿no es cierto? O sea, a mí me preguntan, Valeria, ¿cuánto ganás? Leonel, ¿cuánto ganás? Y si gano 2 millones, ni cargues el CIRADIG, ni lo cargues, no pierdas tiempo. Prefiero que veas una serie en la tele, no pierdas tiempo porque no va a pasar nada, no te perjudica, no pasa nada. Ahora, habría que ver si en algún momento del año tu sueldo aumenta, por lo que fuere, por pluriempleo, porque te aumentan de categoría o porque lo que sea, y entonces podés de manera retroactiva cargar todos los datos del CIRADIC de cada uno de los periodos del ejercicio en cuestión hasta el 31 de marzo del año que viene por el 2025. O sea, el CIRADIC hasta marzo, de enero a marzo, van a convivir en pestaña el periodo 2025 con 2026. Ya a partir del 1 de abril ya no aparece más la opción de 2025 y el que se olvidó poco se joroba, ¿no? Pero bueno, el que se olvidó tendrá que hacer un recurso de repetición, o sea, jorobarse ahora y hacer un trámite ante AFIP a ver si le devuelven el dinero o se lo toman a cuenta de algún impuesto análogo. ¿Ok? Cintia, ¿cómo haces vos con el corte? Bueno, yo les cuento, o sea, lo que les voy a contar por ahí es una decisión que tomé junto con los dueños de las empresas, más allá por lo que les contaba del rubro, si bien manejo muchos convenios, pero los que están alcanzados son los transportes de larga distancia. Nosotros cortamos los 20 de cada mes. Bien. Empleado que al 20 de ese mes no cargó el CIRADIC, no lo, No, ya está, pasa para el mes que viene. Pero claro. a su vez hacemos una liquidación mes atrasado. Ejemplo, la remuneración que el trabajador devengó por el periodo octubre, pagado los primeros días de noviembre, la retenemos en la liquidación de noviembre. Es una decisión que tomamos y que encontramos la forma de hacerlo, porque ¿qué nos pasa? Es un rubro que tiene muchas novedades. Entonces, Claro. la liquidación propiamente dicha es muy compleja. Bien. Entonces, ¿qué sucede ahí? No nos da el tiempo para liquidar ganancia como lo que es correctamente. Yo no sé, me encantaría saber si hay alguien de acá que se dedique a esa parte que me diga, hay un sistema de liquidación de sueldo que liquida ganancia perfecto. Me encantaría saber encontrarlo ese sistema. O yo estoy muy quisquillosa, puntillosa con las liquidaciones o algo, pero no Primero lo también hay que encuentro. saber cuántos empleados tenés, ¿no? Porque una cosa es tener 40 o 60, pero tener, como me pasa a mí, 2.000. Tener No, 2.000, claro, no hay forma salvo que sea un sistema de carga de áreas o carga de los empleados, que también podría existir eso, ¿no? Que las áreas de los claro. empleados Yo carguen tengo 300 novedad. empleados Ujú. de ese rubro, que ¿Cuántos? tampoco es poco ¿Cuántos? para el rubro. Eh, después tengo otros empleados, ¿no? Pero ya son otros rubros que no ¿Cuántos implican empleados tenés liquidación de en ganancia. transporte? ¿Eh? ¿Cuántos empleados tenés en transporte? 300. Es mucho. Es Si mucho. tenés en todo novedad es un lío. Y tengo nacional, internacional y a todo el largo de Argentina. Si hay alguien que liquida camionero va a entender que es grave. Eh, y entonces sí, es la única forma que nosotros encontramos de ir un mes atrasado, pero porque si no, no podíamos hacerlo. ¿No? No nos daba. Quizá Eh, después, igualmente, habría que analizar si tenés un perjuicio o
algo a favor de los empleados por cargar la novedad de cada mes hasta el 20. O sea, hay que ver cuando haces promedio de comisiones o haces alguna suerte de liquidación del 208, que también saca promedios de los últimos meses, bien que tomar y el día de mañana lo sumo a ajustar si ves que hay oportunidad de hacer un ajuste. Ganancias te deja ajustar. O sea, vos estás en un lío Sí, bárbaro, pero para la de abril vas a estar con tranquilidad. Te haces un mate, tranquila, y decís, acá calculo el impuesto preciso y por diferencia ajusto reteniendo o devolviendo, ¿se entiende? sí, tal cual, tal Pero, cual. por ejemplo, en diciembre es un tema, porque diciembre, si vos cortás el 20, hay que ver si el devengado de diciembre, que es del 1 al 31, es el mejor sueldo para pagar el SAC. Bueno, ahí está, ¿viste? Ese es el puntual que nosotros tenemos, que siempre me pasó con ese SAC, porque el otro SAC no me preocupa tanto. Yo, para el otro SAC también tengo mis comentarios, pero es verdad que el segundo SAC genera más problemas a partir de la reforma que incorpora Cristina Fernández de Kirchner, da la posibilidad de que cortes el 18, liquides SAC y que si hay un ajuste, Se lo pague con pagues la liquidación. incorporado con el próximo pago. Dice, o sea que no importa si el sueldo del mes lo pagas el 31 de enero, el 2 de febrero, o te atrasaste y lo pagas el 15 de enero, que dice, ¿no es cierto? Entonces lo pagas ahí. Claro, exacto. Pero aparte de eso, generalmente creo que hay muchos que se toman vacaciones en diciembre y es inevitable que el mejor sueldo es el de diciembre. Exactamente. Pero bueno, trato de buscarle la vuelta que sea lo más beneficioso Ahora, desde yo ese te cuento lado. algo más. Vacaciones. Porque es un conversatorio, ¿no es cierto? Es así. Sí, Es un conversatorio, no un confesionario, pero es un conversatorio. Podemos conversar de cosas. Vacaciones. Totalmente. Tiene un dolor de cabeza. Uno que es más difícil numérico, y Lorena se va a quejar con esto seguro. La vacación, por ay, definición se del corta. artículo 155, 152, se paga antes de salir de vacación. Pero, o sea, una cosa es el momento del pago, que es como un adelanto, y otra cosa es el periodo de devengamiento. O Sí, sea, yo te pago por este periodo. Y si Leonel sale de vacaciones el 22 de enero, hay días de ese bruto que le corresponden a enero y me días siento. del bruto que le corresponden a febrero. Esto es para el SAC y esto es para las cargas sociales. Pero ¿saben qué hace la gente? Se hace la distraída. En general, la mayoría de las veces silban, pero en verdad habría que determinar qué porción del bruto le corresponde a un mes y qué porción del bruto le corresponde a otro, para el sueldo mensual devengado y para las cargas sociales, que es por devengado, no es por percibido. Yo pago un adelanto o 3 meses no lo pago, las cargas sociales devengan por periodos mensuales. El devengamiento es un concepto contable poderoso, que es lo que le corresponde al mes, independientemente de pagos o cobros. Sí, por ahí ese tema de vacaciones en la práctica es un tema hasta a veces engorroso para los empleados explicárselos, porque no sé, si justo ese 22 de enero se tomó 3 semanas de vacaciones y se Claro, anticiparon, a ver, creo que todos lo hacemos, nosotros recibimos un dinero y lo gastamos. Me claro, parece que es lo más normal, un trabajador que va a hacer, cobra 15 días en febrero y se quiere morir, porque es la claro. realidad. Claro, Eh, es una experiencia, porque a mí me gustan estos conversatorios, contar experiencias, historias de vida, ¿no? sí. En una empresa de repuestos Mercedes-Benz, yo les tenía que hacer un informe a los empleados diciéndole, vos te vas de vacaciones el 22 de enero, vas a cobrar un montón de plata por la vacación, un montón de plata a fin de mes que la recibís en tu cuenta mientras estás de vacaciones. Y cuando vuelvas, como decía Cintia, el 15 de febrero, por decir algo, el 12 de febrero, no tenés plata, te la gastaste toda, tenés que tirar hasta fin de febrero y a fin de febrero se te paga poco encima. ¿Por qué? Porque se te paga una porción de días de febrero nada más. Entonces venían la lluvia de pedidos de adelantos. Entonces un lío bárbaro, pedía más del 50% que no lo permite el artículo 130, un montón de cosas, ¿no? Sí, sí, tal cual.
Y después sí, eso lo dejo, capaz que más adelante lo podríamos charlar, pero a mí en la práctica, en las vacaciones me genera muchos problemas con las obras sociales prepagas. O, Cuando eso sí me ha generado demasiado problema. Entonces, hemos optado o hemos llegado a hacer acuerdos con los empleados en los que se liquidan, por los dos motivos que mencionamos, ¿no? Del que cobran poco, que se adelante y demás, que se liquidan las vacaciones en el mes que corresponden. A lo sumo te doy un adelanto, pero la liquidación las ponemos en el mes que corresponde para evitar problemas con las obras sociales. Dios Porque guarde. claro, ese es otro problema. Las prepagas te toman mucho ingreso en enero, poco ingreso en febrero. Llamamos Victoria, ¿eh? Sí, te Y entiendo, es te entiendo. complejo. Es Pero un bueno, lío no quiero bárbaro. marear, no quiero llenar de No, es cosas, un lío. pero es mi Igual, yo les experiencia. cuento algo. Dos temas que vimos que generan inconvenientes. Uno es SAC. Y les quiero redondear una tontería. Ahí voy con Victoria Román, ¿eh? Una es SAC. El SAC del primer semestre, a ver qué opina Lorena, qué opina Leonel. El artículo 122 me dice que hay que pagarlo el 30 de junio. O sea que el 30 de junio yo debería saber cuál es el mejor sueldo del primer semestre, inclusive el de junio, que todavía no terminó junio, porque yo el 30 de junio a la mañana estoy trabajando, pero Valeria, Micaela y Víctor están haciendo horas extras o vendiendo y haciendo comisiones del día que entonces no las conozco hasta las 6 de la tarde, hasta las 8 o hasta las 10 de la noche. Entonces tengo un lío bárbaro. Y si corto antes como Cintia, no le incorporo esas comisiones, esas horas extras, que además, cuando saco un promedio, por ejemplo, busco el mejor, las últimas serán más caras por lógica de aumento de valor del producto que vendo o del sueldo más elevado tal vez, porque el último mes puede ser más elevado que el anterior por aumento de paritarias. Entonces, también el primer semestre es un lío y yo diría que el SAC del primer semestre se tendría que pagar obligatoriamente con el cuarto día hábil de julio. Ahora, mi propuesta para mi ley, por si alguna vez lo ven ahí por Santa Fe Capital, es que vuele el aguinaldo, volá el aguinaldo. Ahí ya salió Valeria con cara de sindicalista. No, vale, volá el aguinaldo e incorporarlo a todos los meses. Todos los meses se paga la doceava parte y vos ganás en el sentido que en enero cobraste una porción de aguinaldo que si querés la pones en un plazo fijo, ¿se entiende, no? Y nos despreocupamos del aguinaldo. Y vacaciones de alguna manera habría que volarlo y también incorporarlo al mensual. Se me complica cómo explicárselo a mi ley porque la vacación es distinta en 14 días, 20, 21, 28 o 35, u otros, según los convenios, ¿cierto? Pero todas complicaciones que hacen al liquidador de sueldos, al costo de la empresa de liquidador de sueldos, de consultor, de sistema complejo, todo eso que no le agrega valor a la empresa, y el empleado, que como decía Cintia, no entienden nada, ¿se entiende? No entienden el tema de vacaciones. Y ni te digo si se las partís, si tiene conceptos variables, artículo 155, y yo sé que tenés que agarrar el promedio de los últimos 6 meses, el promedio del año. ¿Qué promedio del año? Del año culpable de vacaciones. Entonces, si es noviembre, es 2025. Y si es febrero, es 2025. Pero los últimos 6 meses. Y las proporcionalidades, ¿qué pasa con las inexistencias? Una falta injustificada. ¿Hago promedio ponderado o hago promedio simple? Leonel, ¿me hago el distraído y meto promedio? ¿O cuando alguien tuvo faltas injustificadas, lo tomo en cuenta que hay ponderación de plazos de remuneración? Bueno, se me ocurren hablar temas muy difíciles. Vamos a darle primero a Victoria y después a Leonel. Victoria. Álvaro, antes de seguir, vos estás compartiendo pantalla todavía. Sí, la saco. Ahí vamos. Perdón. No pasa nada. Compartir pantalla. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha? Hola. Sí, Victoria, te escuchamos. Básicamente lo que quería hacer un comentario puntual sobre las vacaciones que me pasó desde el punto de vista de empleada. Eso que contaba Cintia, de que cobras adelantadas las vacaciones y llega febrero y te encontrás con, me pasó hace muchos años cuando recién empecé a trabajar, y bueno, y en mi trabajo, desde hace un par de años, se pide por escrito de que no se adelante, que se paguen con el sueldo que correspondan las vacaciones. Yo no sé si corresponde legalmente o no, pero a nosotros los empleados nos favorece, porque yo que tengo muchas vacaciones agarro, por ejemplo, 10 días en diciembre, 10 días en febrero, 10 días en enero, entonces voy cobrándolas de a poco, y no es que me
pagan todas juntas y no llega el febrero y no cobro nada. Y también con respecto al SAC de junio pasa eso, digamos. Pasa que después siempre hay un reajuste, cuando cobramos el mes de junio hay un reajuste que siempre queda colgado del SAC, porque no lo liquidan bien, digamos. Claro. Pero bueno, era Y un el tema aporte que nada da más miedo, desde el otro ¿no? lado, porque yo me dedico a los recursos humanos blandos, la parte blanda. ¿Cómo lo Pero me ven? encanta, es muy interesante todo lo que están comentando. Súper, genial. Además, lo vivís como empleada, ¿no, Victoria? Porque una cosa es que Sí, Cecilia sea la jefa y otra cosa que Cecilia el día para una multinacional vaya a trabajar y se queje de que no entiende recibo, de que le pagan mal, y entonces dice, che, claro, yo que soy súper grosa de recursos humanos, ahora sufro las cuestiones cotidianas de no entender y que te mete un ajuste de SAC por un error o por lo que fuera y vos ya empezás a dudar, ¿qué? No entiendo nada, reajuste, tema, diferencia, tal, diciembre, tal cual. diferencia, promedio de horas o del día, vos no, Sí, algunos se sí. entregan y otros empiezan a hacer un poco de lío, ir al sindicato. Entonces, no está bueno eso. Cuanto más clara sea, igual, te voy a corregir algo, Victoria, ¿eh? Pero antes Sí, de que decir algo a Cintia, todos los procedimientos deberían estar bien escritos y bien comunicados, pero más bien escritos para definir si yo para proporcionar uso meses de 30, uso meses con los días reales de cada mes según el calendario y cómo tomo los promedios y qué elijo, porque después se me marea. Yo ya lo aprendí, ¿eh? No sé si se ven las canas, ya lo aprendí. En las empresas tengo mi archivo de novedades, de cosas que la ah, claro. empresa hace y el intercambio lo guardo de preguntas que yo les contesto todos por escrito, porque a mí me llaman por teléfono. Hola Valeria, sí, ¿cómo te va? Vale, Alonso, bien, sí, sí, sí. Ah, qué interesante, yo te contesto, pero ahora te voy a mandar un mail. Y así nos queda claro lo que yo le dije a la empresa. Y a mí me queda claro lo que le recomendé y lo que la empresa va a hacer, porque uno le recomienda cuando son criterios, hasta le recomienda las cosas que están bien. Yo le voy a recomendar algo a, no se me fue, Victoria, a Victoria, está, a Victoria que está mal. Las vacaciones son continuas, no se pueden partir. Ahora que se usa, Lorena lo Claro, usa, Leonel nosotros lo por lo general, usa. yo por lo general en mi trabajo la fracciono porque bueno, donde tengo muchos días, ya tengo 45 días, entonces no me puedo tomar todos juntos. Se la fracciono en 3 veces, por lo general son 3 veces, 3 periodos que me los tomo. No está permitido eso, Victoria, y te vamos a tener que hacer una denuncia. Bueno, en verdad la ley lo que permite es, a partir de que tenés 21 días, poder pasar un tercio por un año, pero eso inexorablemente te lleva a que en algún momento te vas a tener que escapar de la empresa por un mes y medio, por un mes, por 2 meses, que los empresarios no quieren, pero hay de alguna manera fallos o comentarios judiciales que dicen que las vacaciones son continuas y aunque el empleado las pida, después la justicia duda si es el empleado que las pidió o es la empresa que le dice, mira, Leonel, no te vas a ir un mes entero afuera, ¿eh? Te vas unos días, volvés, arreglas todo, vos que sos supervisor, sos el capo de producción, lo que sea, el jefe de ventas, andate 2 semanas, volvés, Claro. después te vas de vuelta, y Yo no Leonel, trabajo, yo sí, trabajo en una entidad civil, en realidad. Tengo convenio de UTEDIC, o sea, no tú trabajo en te una dedicas, empresa. está bien, ¿qué será? Pero, Una asociación civil. ¿cómo? Una asociación civil será una fundación. No, no es fundación, en realidad Asociación civil. es una asociación civil, es un sindicato. Es decir, un Soy sindicato, empleada de un sindicato, los sindicatos y las religiones son asociaciones civiles, casi siempre. Y es claro. una ONG regulada también por la normativa de exenciones, etcétera, y alcanzadas por UTEDIC como los clubes de fútbol. Por eso es por ahí más flexible algunas cosas, esto de, como te digo, que repartimos las vacaciones, porque somos pocos empleados, y yo como que es un acuerdo interno que tenemos, Bueno, no sé si corresponde o no, pero Perdón que nos te manejamos así. pregunto algo. En ese acuerdo interno, ¿se liquidan proporcionales? Sí, sí, O sí, sea, sí. que liquidas 10 días en un mes, 10 días en el otro, 10 días en el Claro, otro. si yo por ejemplo tomo, por ejemplo, yo me voy de vacaciones el 20 de diciembre, por decirte, y hasta el 10 de enero. Cuando me liquidan diciembre, me liquidan proporcional esos 10 días de vacaciones. Y cuando me liquidan enero, en febrero me liquidan los
los días de enero de vacaciones. Así lo cortan, no me lo adelantan. Claro, y después te ponen un periodo trabajado en enero, por ejemplo, del Claro, 11 de enero hasta el exactamente. 31 y después es tragicómico porque casualmente los sindicatos tendrían que no permitir eso, digamos, porque va con el tema esto del fundamento que tiene la ley, que es que tienen que ser continuos y demás, independientemente de que por ahí esto de la partición del pago quizás sea algo por una cuestión de que el empleado no se quede sin plata o lo que fuere, Claro, pero por eso te digo el que fue espíritu es otro, claro, del descanso. el, ac- el acuerdo Sí, de sí. no adelantar el pago de las vacaciones fue un acuerdo interno, sino a medida que vos vas gozando las vacaciones, te la van pagando, pues digamos, la gozás y te la pagan con ese mes de haber, digamos, no te la adelantan. También son todos acuerdos internos, incluso de la regional Entre Ríos, yo no sé porque es un gremio a nivel nacional, yo no sé las otras regionales cómo liquidan. ¿Me explico? Bueno, igual por un lado, y ahí Valeria comenta también, por un lado es el acuerdo que está avalado o acompañado con el sindicato, si quiere de una manera, y después el empleado particular, porque el empleado mañana en algún juicio incorpora eso también como algo, un incumplimiento a sus derechos, de que yo quería las vacaciones completas. No, pero señor Leonel Castillo, usted lo firmó. Sí, lo firmé presionado. Yo quería mis vacaciones completas y son completas. Entonces, hay una sanción también por eso, tal vez. Entonces, y no se incorporaron las horas, las cargas sociales sobre el valor inflado de las vacaciones todas juntas, por decirlo de una manera. Pueden haber algunos vericuetos. Valeria. Álvaro, Leonel tiene la mano levantada, creo que está Sí. acalambrado ya. Bueno, vamos, Lionel, después Eh, Valeria. no, yo quería hacer dos consultas. Bueno, yo trabajo con Wokra Walker. y bueno, la empresa donde trabajo estamos muy cerca de aplicar el artículo 223 por la situación en la que está la empresa, Bien. que es suspensión de tareas y asignación no remunerativa. Yo quería saber, como ahora viene el pago del aguinaldo el mes que viene, esa asignación remunerativa, no remunerativa, ¿cómo se toma en el pago del aguinaldo? Estoy buscando justo que lo tengo abierto en 93. El 93 es suspensión, digamos, ¿no? ¿Cómo? El 223 es suspensiones. Sí. Bien, primero, la principal consideración es que la suspensión debe estar fundada, ¿no es cierto? En causa de falta o disminución de trabajo, no imputable al empleador, fuerza mayor, debidamente comprobada, pactada, individual o El, colectiva. el motivo por el que se quiere aplicar el 223 es por la falta de trabajo. Falta o disminución de trabajo. Entonces, Sí. si eso está correcto, viste que eso da una prestación no remunerativa. Mm, sí. Entonces, normalmente, porque no está muy claro, por ejemplo, en el aguinaldo, normalmente los conceptos no remunerativos se trabajan como en paralelo. Entonces, por el periodo remunerativo, buscaría la mayor remuneración conforme al artículo 121 y le daría el 50% proporcionado a esos días. Y por el no remunerativo, que podrían ser tal vez menores a un mes, tal vez, Leonel, puede ser menores a un mes las suspensiones. Sí, 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 porque se va a aplicar ahora. Bien, menores a un mes, entonces directamente uno podría lo que le pagues no remunerativo, llevarlo a lo mensual para tener un sueldo y sobre ese sueldo la mitad y proporcionado, o directamente dividido 12 que da lo mismo. Es el mismo camino matemático. O sea, si vos le vas a pagar 18 días suspensión de un concepto no remunerativo, entonces tenés que usar ese bruto de 18 días dividido 12 como SAC sobre los conceptos no remunerativos separados en el recibo de sueldo, ¿no? Bárbaro. Lo voy ¿Entendiste? anotando. Sí, Anótalo, sí. anótalo. Y Es un tema otra matemático que o te lo puede explicar Lorena Palma o te lo explico yo, como quieras, ¿no es cierto? Pero bárbaro. yo una vez probé por mi lógica, dije, no, si Valeria
trabaja 18 días no remunerativo, yo ese valor lo llevo a un valor técnico mensual, o sea, hago el sueldo bruto que cobre Valeria dividido 18 por 30 y me daría un sueldo mensual teórico. Y ese sueldo mensual teórico, que es el único conocido, digo, ese sueldo es el mejor, la mitad te mereces por SAC, dividido 180 por los días de diciembre, que serán 18 días, por decir algo. Me da lo mismo que ese bruto parcial dividido 12, directamente. Así que eso sería lo no remunerativo y lo pondría en el recibo de SAC separado, ¿no? SAC sobre asignación, artículo 223 o suspensión 223 o no remunerativo, y ahí se lo agregas. Bien. Y otra consulta que tengo, bueno, es una situación muy particular. Nosotros tenemos un empleado que está con suspensión provisoria por guardia de puesto porque está detenido. Y ahora también lo mismo con el aguinaldo. El aguinaldo también, o sea, no ingresa, no se le paga el aguinaldo se tiene que pagar sobre el tiempo que estuvo. Sobre el proporcional que le dé, digamos, los conceptos remunerativos de vuelta van a seguir el mismo camino. Sobre el total de conceptos remunerativos que tuvo durante el semestre trabajado, busco el mayor, la mitad proporcionada a los días. Bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Valeria. No, yo quería comentar respecto a lo que decía hoy Victoria. ¿Se escucha bien? Sí. Que a veces esos acuerdos son viables y están buenos desde el punto de vista en este caso del empleado, pero también que nosotros tenemos que defender desde nuestro área eh, que no generen más trabajo al área, digamos, porque cuando empezás a fraccionar ya tenés que llevar un archivo complementario de cuándo se tomó las vacaciones, de que si se las debo o no se las debo. A veces también hay que ponerse un poquito firme, me parece, desde nosotros, del rol de recursos humanos y ordenar en ese aspecto y asesorar en todo caso. Yo trabajo en el ámbito privado, ¿no? Pero asesorar y ordenar en eso. Y también recordar que hay un periodo anual entre octubre y el 30 de abril que a veces cuando el empleado fracciona demasiado, las termina tomando allá por julio o agosto, que tampoco es lo correcto porque no es el espíritu también de las vacaciones, del descanso anual estival. En la empresa donde yo estoy trabajando actualmente hay una particularidad que casi que el 80% de los empleados tienen hijos en escolaridad primaria. Entonces, quieren guardarse una semanita para las vacaciones de invierno del receso escolar. Y lo piden masivamente, pero bueno, lamentablemente la empresa no puede hacer, digamos, no caso, sino obviamente se los escucha, pero no porque la actividad de la empresa tampoco lo permite, porque como nosotros hacemos nutrición animal, justamente en julio es cuando las pasturas están bajas y necesitamos y se venden más productos. Entonces, a veces es también un poco nosotros desde nuestro rol tratar de ordenar también esas cuestiones, porque si no es como que se desmadra todo, ¿no es cierto? Y nos perdemos del orden que lo que dice la ley, lo que dicen los convenios, nomás. Eso nomás quería acotar. Bien. Ahí va un poco también la dinámica del tamaño de la empresa. Cuando son tres, una empresa Sí. familiar, es más fácil hacer un poco de lío. Cuando son 200, 500 o 2000, Sí, ni hablar si hay un problemas de sindicato en el medio. potencia, te genera más Sí. errores y tenés más problemas, porque además le das un beneficio o sos más laxo con un empleado, después vienen todos a pedirte lo mismo. Entonces, Claro. un problema, esto le pasaba a esta empresa, que venían todos a pedir anticipos, pero por un montón de plata. Entonces, la empresa empezó a decir, bueno, el año que viene las vacaciones se las explicamos. Mirá que cuando vengas tal día vas a cobrar solo esto, te va a alcanzar para vivir el mes siguiente y cobrar poquito para todo el otro mes, ¿entienden? ¿No es cierto? Entonces, hay cuestiones que, como decís vos, hay que ordenar un poco las cuentas y también explicarle a los empleados cómo son las cosas desde el inicio para que no haya malos entendidos, ¿no es cierto? Claro.
Recordemos que las vacaciones las designa el empleador y las comunica por escrito con 45 días de anticipación. Pero eso no es menor, ¿eh? Porque quizás en esta empresa estamos acostumbrados que Leonel las pide cuando él se las toma cuando él quiere, Valeria también, y yo un día necesito cerrar la fábrica en enero y digo, muchachos, se van todos en enero. Y Leonel me dice, no, yo me las voy a tomar en febrero porque toda mi vida elegí yo, y el derecho adquirido, te hago un lío, clima laboral, me enojo y trabajo de reglamento. Entonces, la empresa en ese caso debería siempre mostrar en la asignación de los días de vacaciones que lo decidió la empresa. Puede preguntar, Carla, Micaela, Víctor, Ailén, ¿cuándo te querés tomar? Dame tu idea y nosotros lo decidimos. Entonces, puede ser que decidamos lo mismo que vos pediste o a veces no. En criterios hay muchos conceptos que tienen que la empresa tomar decisiones. Acá les vuelvo a compartir, la ley de contrato de trabajo, su artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1 de la ley de contrato de trabajo? Dice que la liquidación de sueldos se basa en esta ley, otras leyes, estatutos profesionales, convenios colectivos, voluntad de las partes, usos y costumbres. Esos dos son mortales, porque voluntad de las partes debería quedar en claro que no va en contra del derecho del trabajador, porque no existe que un empleado pida algo que vaya en contra de sus derechos. Que, por ejemplo, un empleado me pida que lo maltrate, o que le pegue, o que le baje el sueldo. Es muy difícil eso, que no me genere algún tipo de ruido o de litigio. Y después, usos y costumbres. Por eso ahí, en ese inciso, y bueno, ahí puede ser que a veces se partan las vacaciones y en un litigio la justicia entienda que no es tan grave. Pero bueno, hay que comprobarlo, ¿no? Que se va en contra de la norma y que perjudica al trabajador. Bien, con respecto a la liquidación esta, ¿tenemos alguna otra duda? Con cuarta categoría, ¿alguna otra duda? Ahora hablemos un poquitito y saquemos el tema, si quieren, desvinculaciones, que era como tema principal, pero escucho otros temas yo, A veces nos quedamos y yo no me quedo, yo avanzo. Como que pusimos el foco en cuarta categoría para si hay preguntas o en desvinculaciones, si hay preguntas, y abierto los comentarios que ustedes quieran. La próxima clase vamos a hacer un poquito más de contrataciones y tal vez algo de cargas sociales, pero lo pongo como temas solo principales y no únicos, ¿ok? Con respecto a los cambios de criterios, también es importante que la empresa tenga un basamiento, ¿no? En cambios de criterio. Por ejemplo, cuando va a cambiar criterio de proporciones o cuando va a cambiar un criterio para la asignación de premios, el premio anual, el premio semestral y esas cuestiones, para que cambiar una forma que ya estaba instaurada no perjudique al trabajador. Ni les digo cuando estamos saltando entre convenios o saltando de fuera de convenio a convenio o viceversa, porque hay que demostrar que la modificación no perjudica al trabajador, ¿no es cierto? Yo tengo varios casos de eso. ¿Algún otro comentario? Vamos. ¿Alguna otra cuestión que me venga con horas extras? Si quieren, con accidentes y enfermedades. Otro temita difícil, si quieren, con aguinaldo, y el aguinaldo en la licencia por maternidad, en excedencia, el aguinaldo en enfermedades y accidentes laborales, artículo 2, resolución 983 del 2010, un lío bárbaro que muy poco lo aplican. Eso es el caso puntual de cuando tenemos un accidente en el que tendríamos que liquidarle aguinaldo devengado en el mes. Correcto.
Es un gran dilema después para explicarle a un empleado por qué no cobra nada de aguinaldo. Porque se lo pagaste los primeros 10 días vos como empleador y de 11 en adelante con la liquidación que viene de parte de RT, aunque lo pague la empresa y después pide el reintegro, ¿no es cierto? Entonces, Exacto. quizás a esos empleados habría que hacerles un informecito o una nota en el recibo del SAC que diga SAC parcial porque una parte del SAC fue integrado en el periodo de enfermedad o de accidente. Yo lo que me gustaría, lo tiro y si se puede, es cómo manejan todo el tema. Dos cosas me gustaría si alguien tiene una idea. ¿Cómo manejan el tema de las comunicaciones para con los empleados hablando de pymes? Bien, ¿Por qué medio usan? Porque yo últimamente me parece lo más fácil de que llegue la notificación es por un WhatsApp que no me gusta, no lo amo, no me encanta, pero sé que es la única forma que llega. Un mail no lo están leyendo, más que nada hablando de personal operativo, ¿no? Mecánicos, qué sé yo, lo que fuera que no es tanto administrativo. O esto es lo que yo les contaba de transporte. bueno, Eh, Eso me gustaría mucho saber. Y segundo es, ¿qué están haciendo con los legajos, con el historial del empleado? O sea, ¿lo llevan en papel, lo llevan en digital? ¿Cómo hoy están haciendo? Yo todavía estoy en el papel, al menos de las novedades, no de los recibos tengo en un sistema que ya los firman digitalmente y todo eso. Pero todo el papelito, qué sé yo, un certificado médico, todas esas cosas, ¿cómo están haciendo ustedes con todo eso? Valeria. Eh, yo estoy en un sistema híbrido, digamos, porque todo lo que sea, por ejemplo, el legajo médico, nosotros tenemos un servicio médico de medicina laboral, entonces nos manejamos, por ejemplo, todo lo que es certificado lo tengo escaneado en un legajo virtual, donde accede el servicio médico y nosotros. Pero después hay papelería que a mi criterio no se modifica bajo ningún aspecto porque no tiene valor, sino está la firma del empleado, que ese sí hay un legajo físico. Hablo de sanciones, de algún tipo de comunicación por alguna licencia especial. Eso sí o sí está firmado físico en su legajo, porque no tengo gente trabajando fuera de la empresa, ni viajantes, ni demás. Y si lo tuviera, debería buscar algún sistema, me parece, para que sí o sí me parece que tiene que estar firmado. Eh, pero también nosotros, por ejemplo, las comunicaciones que son cambios de horarios, de producción, eh, que son así, por así decirlo, como más informal, sí utilizamos un grupo de WhatsApp, donde está absolutamente todo el personal de la empresa y algún tipo de, de información que queremos que llegue a todos, se vuelca ahí en el grupo. Lo tomamos como válido, pero es una cuestión interna. Sé que legalmente eso no tendría peso, pero sí nos ayuda en el día a día, porque nadie puede decir no me enteré porque está ahí en el grupo. ¿Eso te ha llevado alguna vez a esa comunicación, a que un empleado venga a plantear que eso lo obliga a tener un celular con WhatsApp, por más que hoy es normal que todos lo tengamos? No, la verdad que no, nunca tuve un planteo de ese tipo. Eh, Simplemente respetar los horarios por ahí, que yo lo pido en general, de los horarios en que contestan, pero no, la verdad que no me ha pasado de que alguien me diga que necesita o que se sienta obligado a que desde la empresa lo obliguen a tener un celular. No lo tuve en cuenta tampoco, pero Hay sí, una plataforma que se llama Slack, no sé si alguno la conoce, no. ¿no? Bueno, Slack funciona como, bueno, no funciona igual, pero viene a reemplazar esto de lo que es WhatsApp, porque en un grupo donde tenemos mucha cantidad de personas, imagínate que si vos
toda la información, tenemos un grupo, ya de hecho en el grupo de recursos humanos que somos 900, ¿no? O sea, somos un montón, pero aún siendo 50, 60, donde si, salvo que ese grupo de WhatsApp sea informativo, entonces únicamente baja la información la persona de recursos humanos y demás, eso permitiría, digamos, de que no se pierda, pero si todo el mundo interactúa, o sea, es muy difícil saber que la persona realmente recibió el mensaje entre la chorrera de mensajes que podría haber. Y Slack es una plataforma que hay que tener celular, ¿sí? Porque es una aplicación, y dentro de esa aplicación lo que te permite es, por un lado, que la persona no tenga que ocupar su WhatsApp personal para cuestiones que son laborales. Entonces, a eso también permite con el tema de los horarios, porque vos Slack lo abrís en el horario que vos querés y no está todo el tiempo, o sea, te llega el mensaje de tu mamá y te llega el de Cintia que, no sé, se olvidó de hacer una notificación. Entonces, Slack, una de las primeras cosas que permite es como separar lo que es lo laboral de lo que es lo personal. Por otro lado, tiene como salas. Entonces, dentro de lo que es una organización, podríamos decir, bueno, tenemos el grupo de administración, el grupo de recursos humanos, donde tienen como una pequeña sala. Y en esa sala, supongamos que Cintia, Valeria y Álvaro, ese grupo interactúan esas 3 personas. Y yo, que supongamos que soy la dueña de la empresa, o tengo determinados permisos, puedo ingresar dentro de esa sala y ver cómo se interactuó ahí. Entonces, fijarme si Álvaro realmente le mandó a Cintia y lo puedo mirar a las 12 de la noche y no estar llamando a Álvaro y decir, che, Álvaro, ¿vos te acordaste de avisarle a Cintia que? No, yo ya entro ahí y veo, es como una oficinita, digamos, y uno está viendo cómo es la interacción. Eso también te permite subir videos, fotos, todo, que a veces entonces, bueno, eso puede hacer como esas subsalas, entonces tenés la de, por ejemplo, la administración, tenés la del comercial, tenés, etcétera, todas las que quieras, y acceso a todas las salas tienen aquellos que tengan determinados permisos. Entonces, estamos todos dentro de Slack y yo de pronto, que soy de recursos humanos, no me estoy enterando cuestiones que son de comercial o de, no sé, de la parte de fábrica. Entonces, eso permite que esté más ordenado y que uno pueda ir y ver todo el historial ahí, y vuelvo a decir que se separa totalmente de lo que es el WhatsApp personal. Lo vi en Slack. Sí, está muy bueno. ¿Lo tenés a Slack? No, lo acabo de ver en el Google Play. Es un viaje de ida, chicos, es un viaje de ida, porque realmente hay una, como cualquier otra plataforma, requiere de que uno tiene que acostumbrar a la gente, porque la gente no se acostumbra, no quiere usar Slack, entonces, bueno, y es como esto de, cuando alguien te manda un WhatsApp, por acá no te lo voy a recibir, mándamelo por Slack, porque aparte queda todo el historial ahí, o sea, está muy bueno. Y la verdad es que después que te acostumbras a la gente a que la comunicación sea por Slack, lo que te permite es que ya no hay excusas, digamos, ¿no? Ya no hay excusas, controlas todos los horarios, pero bueno, sí viene esto de que todas las personas tendrían que tener un celular porque eso es una aplicación. Pero bueno, teniendo en cuenta que hoy ya la mayoría de las personas tienen un celular y demás, bueno, eso sería otra cuestión, pero hay que allanarse con la tecnología, o sea que de alguna manera no podría ser ese un impedimento como para decir si no usamos Slack. Digo Slack, hay otros, pero creo que el más conocido es ese. Hace un año dimos un curso con Ceci de legajos y documentación laboral, y ahí nos preguntábamos si estar en el legajo físico, digital o híbrido. Y es más, yo lo que propuse es, estando en el híbrido, como decía Valeria, hay cuestiones que deben ser firmadas, se digitalizan para que todo el mundo tenga acceso remoto a ver toda la novedad del legajo y las cuestiones originales estén resguardadas y no salgan y entren. Entonces, viene una sanción, viene un certificado médico, se digitaliza, lleva su tiempo, es un recurso y ya se archiva y queda todo subido en alguna plataforma que tenga información digital, normalmente en imágenes, donde el gerente, el auditor, el abogado, el contador, quien sea,
puede acceder con los permisos, con el tema de alias data, con mucha información resguardada, cuidada también de ataques de virus o troyanos, etcétera, pero a mí me gusta la idea de que todo esté digitalizado. Lo que tiene origen digital, genial, y lo que tiene origen físico, que se digitalice, pero de vuelta, lleva su tiempo. A veces, en sucursales o regiones o provincias, lo físico está en otra provincia, ¿no es cierto? Entonces ahí digitaliza origen y después en algún momento manda un sobre con originales que el área que los resguarda o archiva, bueno, se tiene que tomar el tiempo y la prolijidad de ponerlo en cada lugar, ¿no? Porque el día de mañana tengo un juicio con Valeria y quiero mostrar las sanciones por apercibimiento que ella firmó y no están. Entonces también hay que tener un cuidado con el cuidado de los originales que van a legar, ¿no? Son muy importantes ustedes. Sí, bueno, ese curso es uno de los cursos que generalmente tiene mucha cantidad de participantes porque es un tema bueno, que a todos, o sea, no es capaz de tener un legajo y de hecho de que las empresas después empiezan a pensar cuando tienen un problema y se dan cuenta de que no tienen nada o tienen todo desparramado. Entonces, creo que eso es uno, a todos, independientemente de lo que te dediques, es uno de los cursos que más interesados tienen. Y por eso nosotros también en otro curso enseñamos en auditoría laboral cuáles son los pasos de un control formal. Por ejemplo, sobre el legajo, o sobre una alta, o sobre una baja. Pero el legajo sería interesante que todos nos preguntemos si lo tenemos correcto, si las planillas horarias firmadas, si todo está al día y completo. Es más, si no está al día y pasa algo por algunos días, no hay una presunción de falla, pero yo tengo empresas que por algún juicio la parte que demanda pide las planillas horarias y no están. Entonces, facilísimo que después ponga que no cumplen con la jornada, que había horas secas y un montón de temas, porque somos desprolijos. Entonces, como uno también es desprolijo con la administración de la información y el resguardo, el backup, somos desprolijos. Si hacemos una encuesta, no estamos completamente protegidos y hasta les diría con antivirus o con prácticas sanas de claves y cuestiones, ¿no es cierto? Con acá es más chiquito, pero la información del legajo es información sensible. Entonces, hay que tenerle mucho cuidado, Valeria, cuando hagamos el híbrido, estar ordenados, ¿no? ¿Qué va en digital y cómo lo almaceno y cómo lo backupeo y dónde está lo físico también, ¿no es cierto? Porque se empieza a marear la gente. Este papel a la carpeta de Cintia, esta imagen a mis documentos, empleados, Cintia o empleados, administración, producción, sucursal, provincia, área, Cintia, ¿no es cierto? Cómo uno guarda las cosas. Es un tema, muchas veces se pierde. Y el tema es ser prolijos. Cuando sos prolijo, pero hay que tomarse el tiempo de ser prolijo de manera inteligente. Por eso un diagnóstico o una auditoría nunca viene mal de control para saber si estamos en una situación actual óptima. Me pasó de un empleado que tuvo un accidente in itinere y vino una persona que investigaba el accidente desde el RT y en el legajo no tenía firmado el domicilio actualizado. Él se accidentó con la moto, se cayó, iba sin casco, se partió la cabeza, fue una cosa trágica y se cayó en un punto de la ciudad que si salía de trabajar no tenía por qué estar ahí, de acuerdo a lo que tenía firmado en la carpeta. Y fue un problema para la empresa. Así que una cosa tan sencilla como una notificación de domicilio actualizada es importantísimo que esté en su lugar. Importantísimo el tema, bueno, toda la información debe estar actualizada. Hay empresas que una vez por año les dan a los empleados para que firmen que toda la información es correcta. Entonces después, si se equivocó, fue el empleado, ¿no? Pero bueno, también puede pasar que yo solamente a principio de relación laboral, a Cintia le pregunto cuál es su domicilio real
y después de 8 años ya se mudó un par de veces y no nos dijo nada. Y podemos saber o no, pero si ella no informa, es cuestión, el riesgo cae sobre ella, no la responsabilidad. Yo por ahí los responsabilizo un poco a los empleados en eso. Eh, es medio complicado y por ahí yo me siento re Picasso en ese sentido, pero cuando inician les hago firmar el domicilio y abajo les aclaro que tienen 10 días hábiles si lo modifican de informar a la empresa. Y en enero de cada año a todas las empresas les armo un formulario de los de Microsoft, los comunes, esos, les armo un formulario con toda la actualización de información de todo, que completen, que llenen de nuevo los beneficiarios del seguro de vida, todo. Imprimo eso y les hago firmar eso cuando van después al próximo mes o lo que fuere. Pero es una forma que encontré de que más o menos, al menos una vez al año eso se actualice. Y de a poquito fueron adquiriendo hábitos, cuando se cambian de obra social avisan, si se mudan avisan, entienden que hay un seguimiento, porque también eso, si nosotros lo hacemos al inicio de la relación laboral, el empleado estuvo 10 años, nunca le preguntamos nada, nunca nada, que no sé si es nuestra responsabilidad, eso lo dejo ahí dando vuelta. Pero si vos ves que hay seguimiento, creo que el empleado después se termina comprometiendo en eso, en avisar, che, me mudé, che, esto, che, lo otro, y bueno, y ahí vamos, Es que llevándola. a veces yo creo que con esto que decís, Sil, que el empleado, si no sabe, digamos, no tiene conciencia por ahí, ¿no? De decir, che, si vos no avisás, pasa esto. Entonces a veces peca de no saber y De dice, no ah, bueno, saber. ni me olvidé. Entonces creo que de nuestra parte, yo creo que el reforzar una vez cada tanto, decir, che, recuerden que si se cambian de domicilio, si cambian, no sé, si tienen hijos, lo que sea, eso es más fácil porque lo presentan, pero aquellas cuestiones que por ahí ellos no están tan habituados, porque es nuestra área, entonces para nosotros es como algo común y lo tenemos ya súper incorporado. Y a veces, capaz que hay algunos colaboradores que sí lo tienen incorporado, pero llegan gente nueva, que ahí tenemos mucha rotación por estas épocas, y entonces eso tenemos que ir reforzándolo porque a lo mejor el nuevo no se enteró. Y hay gente que no ha tenido un trabajo por ahí formal, o hay empresas que a lo mejor las personas están en blanco y todo, pero ni siquiera los dueños, porque hay empresas que no tienen áreas de recursos humanos, y estamos hablando de empresas que capaz que tienen 20 personas, 20 colaboradores o más, y no tienen un área de recursos humanos, y ni siquiera los dueños saben que tienen que hacer eso. Entonces, está bien, en esas, por ahí creo que en nosotros también está esto de, o yo lo veo así, ¿no? De evangelizar por alguna manera, de decir, che, esto es parte de lo que hay que informar, pero bueno, hay mucho que trabajarlo a veces con las cabezas, o sea, con quienes dirigen las empresas cuando no hay una persona de recursos humanos, o cuando la persona de recursos humanos, hace poquito fuimos a una empresa donde tienen 500 empleados y hay una sola persona de recursos humanos, o sea, es inhumano. O sea, bueno, entonces, ¿qué le vas a pedir? O sea, nada, ¿viste? Ves un monolito ahí y ya está. No te puedo pedir nada, no te puedo decir nada, dejarlo. No, y aparte nos pasa que hoy, al menos donde yo estoy, ven las empresas más pequeñas, ven que la inversión en un personal que se encargue de administrar el personal o que haga recursos humanos, que haga este trabajo, lo ven como un gasto. Todavía no entienden que es algo muy importante. Más allá de que ha habido mucho cambio de hace, no sé, 15 años atrás a ahora, pero, pero falta bastante Falta, todavía. falta. Sí, coincido que todavía no la ven, pero Sí, bueno, la empiezan a ver cuando hay los problemas y ahí, entonces ahí se empiezan a dar cuenta. Pero sí, yo Ahí rescato esto llaman a que... recursos humanos. ¿Cómo vale? Ahí llaman a recursos humanos cuando Sí, surge el ahí para problema. que apagamos incendios, ¿viste? Che, Sí. solucioname esto. Y ahí vos tenés que hacer un poco de magia. Ahí o sea, le empiezan a tomar un poco más de conciencia. Pero tomando esto que dice Cintia también, cuando yo empecé con la consultora, nada, o sea, todo esto que hablamos ahora no se hablaba, o sea,
era peor todo, era, o sea, nada, los de recursos humanos eran unos que no sabían qué querían en la vida y se pusieron a estudiar recursos humanos. Y hoy yo creo que la profesión tiene una relevancia muy importante, aunque todavía hay empresas que les cuesta entenderlo o les cuesta aceptarlo. Yo creo que ya lo entendieron, pero les cuesta aceptar eso. Creo que, y bueno, y creo que tiene mucho para crecer todavía. Una cosa Eh, que nos ordenó mucho a nosotros es el reglamento interno, que justamente al mantener actualizado el domicilio es punto del reglamento interno a raíz de esto que pasó. sí, Pues, es algo que no sé si Cintia ustedes lo implementan, pero es una cosa que nos ayuda mucho y bueno, obviamente hicimos todo un momento de presentación del reglamento, de explicar por qué cada punto, cuál era por qué era relevante, por qué era importante el uso del uniforme, más allá de todas las capacitaciones que tienen de higiene y seguridad. Cada punto del reglamento fue explicado en su momento y cuando entra un empleado nuevo, se le explica puntualmente también el punto nuevo. Creo que ayuda mucho eh, dar a conocer las normas internas de la empresa y comunicar siempre que sea eso que esté sobre la mesa, digamos. Eh, Sí, en el caso mío, yo capaz que tengo 30% con reglamento interno de las empresas y el resto no. Es muy complejo, vuelvo a decir lo mismo, por esto de las empresas pequeñas, lograr hacerles entender a los empleadores y a su vez porque en esto que decía hoy, de que hay muchas cosas que los empleadores piensan como antes, hasta a veces pasa que falta un trabajador y es el dueño de la empresa el que se pone a cubrirlo. Y esas cosas, entonces piensan que eso no sirve. Más allá de que cuando hay un problema, nos damos cuenta de que si es necesario, que si es necesaria la planilla de ingreso, que si es necesario el reloj, pero mientras tanto no es una pérdida de tiempo. Yo lidio todo el tiempo con eso. sí, sí, es verdad, hay que evangelizar, queda mucho todavía. Queda mucho, pero a medida que van, yo creo que se van mejorando algunas cosas. Y con respecto a esto, voy a saltar como, voy a hacer como un salto cuántico, por lo que estamos hablando, que hay cosas básicas que no las tenemos, pero incluso para lo que es el reglamento interno, hay empresas, vuelvo a decir, es un salto cuántico, prácticamente de donde estamos parados, de donde estamos hablando hoy, pero que ya se han hecho con agentes de IA, se ha bajado el reglamento interno, entonces directamente cuando el colaborador tiene una duda, le pregunta a la gente y el agente le da la información, ¿no? Entonces no tiene que leer, no tiene que ir a buscarlo, porque después lo firman y lo tiran y andás a ver, nadie, no es que lo usan como la Biblia y antes de irse a dormir la leen, no, ni se acuerda, vos te lo firmás y termina siendo más un protocolo de la empresa de que te entregué el reglamento interno que realmente lo que funciona. Entonces después lo que terminan haciendo es levantando el teléfono y llamando a recursos humanos para que le diga cómo tiene que hacer si se enfermó, si se accidentó, entonces por ahí donde hay mucha cantidad de colaboradores, creo que viene súper bien esto bueno, de empezar a aplicar inteligencia artificial. Vuelvo a decir un salto cuántico porque veníamos hablando de que hay cosas básicas que no tenemos, ¿no? Pero yo creo que la IA nos va a ayudar a que esto pase mucho más rápido, porque va a ser más sencillo. Antes había que hacerlo, imprimirlo, lo tiene que ver, y ahora creo que eso se va a hacer mucho más sencillo. Pero bueno, otro tema. Bueno, muy bien. Finalizando entonces, me gustaría que después nos pasen inquietudes para preparar la próxima clase, la próxima charla que tenemos el miércoles que viene. Ojalá que estén todos y que hagamos que sea fluido también, que participemos, contemos historias que son geniales y todos los que podemos aportar, aportamos desde la teoría, de la práctica, que siempre es genial. Yo con los cursos he aprendido mucho, enseñando he aprendido un montón, así que bueno, buenísimo, ¿no? Bueno, Y ahí yo voy a sumar esto de, bueno, primero agradecerle a Álvaro y bueno, a todos ustedes. Y también, bueno, si conocen a alguien que se quiera sumar a esta, también
porque hoy, por ejemplo, teníamos 76 personas inscritas y somos apenas 14, 15. Pero bueno, la idea de esto es que de poder que llegue a la mayor cantidad de personas y que todas esas dudas que a veces tienen y que, bueno, la idea de este espacio es esto, y sostenerlo va a depender de que tengamos público, porque si no tenemos público no va a tener mucho sentido. Así que, bueno, de mi parte, agradecerles a todos ustedes, a Álvaro también. Va a quedar grabado, así que lo van a poder volver a ver o compartirlo con alguien si quieren. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo lugar. Y los esperamos. Bueno, chao, gracias a todos. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias chicos, nos vemos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.